Buenos días, chicos. Bueno, vamos a empezar por el tema que nos toca dar, que son las primeras civilizaciones de Mesopotamia y Egipto. Como ya os indiqué en la última clase, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar durante todo este tema cómo se formaron, dónde aparecieron y cómo se organizaron tanto Mesopotamia como Egipto. El último tema que hemos trabajado ha sido la prehistoria, que está estrechamente vinculada con la aparición de estas dos grandes civilizaciones. Como podéis ver en el índice, vamos a trabajar, primero vamos a hacer una pequeña introducción, luego trabajaremos sobre todo Mesopotamia, que es lo que nos vamos a centrar en esta clase, y sobre todo en la economía y la sociedad mesopotámicas. A lo largo del tema veremos tanto la civilización, cómo era la gente en Mesopotamia, cómo es su cultura y cómo es su arte. Y el segundo punto que trabajaremos será Egipto. Vamos a ver cómo funcionaba Egipto, al igual que lo hemos hecho con Mesopotamia. Y por último trabajaremos por encimita lo que son los pueblos que existían en la península ibérica a la vez que Mesopotamia y Egipto. Bien, como decía, tenemos que irnos a la prehistoria, y en este caso a la edad de los metales, para encontrar las primeras ciudades complejas. Como ya os he dicho en clase muchas veces, las ciudades complejas son aquellas que se van juntando cada vez más personitas, y esas personitas forman cada vez ciudades mucho más grandes que un pequeño poblado. A partir de ahí, como trabajamos, aparece la escritura. Esa escritura ante la necesidad de registrar todo aquello que tenían las personas. Y a la vez aparece la necesidad de tener un rey, alguien que mande y alguien que tenga poder sobre todas las demás personas. Esto va a ocurrir fundamentalmente en la zona del creciente fértil. El creciente fértil, como podéis ver en el mapa, está situado entre el Tigris y el Éufrates. Aquí va a surgir la primera gran civilización, que es Mesopotamia. ¿Por qué llamamos a este lugar creciente fértil? Pues porque la tierra que hay en este sitio, al encontrarse entre dos ríos, es una tierra que tiene muchos minerales, y es decir, fomenta que podamos tener mucha agricultura y fomenta una economía más próspera. Vale. ¿Qué actividades va a desarrollar en Mesopotamia? Fundamentalmente la agricultura, la artesanía, y van a aparecer algo que es el comercio. Va a empezar a comercializarse. Por otro lado, ¿cómo se establece y cómo es la sociedad mesopotámica? La sociedad mesopotámica es una sociedad totalmente jerarquizada. ¿Qué quiere decir eso? Pues que había mucha diferencia entre el que era el rey y el que era el esclavo. Es decir, que hay diferencias sociales, pero diferencias sociales que no se podían nunca romper. Nunca se podía llegar a ser rey si eras un esclavo o si eras un campesino. ¿De acuerdo? Como podéis ver en la imagen, el primero era el rey, que en un primer momento fue un sacerdote, pero con el paso del tiempo al final acabó siendo un gobernante, un rey. Por debajo del rey encontraríamos a los sacerdotes. Estos sacerdotes tenían como función fundamental preservar los rituales religiosos, ¿verdad? Y vivían en los templos, y eran los que poseían parte de las tierras y tenían más relación con el rey, con la familia real. Por debajo de estos tendríamos a los funcionarios reales. Estos estaban encargados de colaborar con el gobierno del rey. Muchos de ellos vivían dentro del palacio y algunos, pues destacaban sobre todo por ser escribas o por provenir de familias nobles, que sabían redactar y también sabían escribir. Por otra parte, tendríamos al pueblo llano, es decir, aquellas personas que formaban parte de esta ciudad, que eran los comerciantes, los encargados del intercambio de productos, los artesanos, que trabajan en sus talleres y fabrican tejidos, y los campesinos, que obviamente pues son los que se dedican tanto a la agricultura como a la pesca. En último lugar, tendríamos a los esclavos. Estos esclavos eran prisioneros casi siempre de guerra, obligados a trabajar en las grandes obras de ingeniería, es decir, en las grandes construcciones que veremos más adelante que se hacían en las ciudades como es Mesopotamia. Estos esclavos, hay algunos que compran su libertad y entonces se les
consideraba hombres insignificantes. Mira, como podéis ver, os he puesto unos nombres ahí que es Ahilum, Musecum y Wardum. Estas eran en mesopotámico las diferentes clases o diferentes estamentos en los que se dividía la sociedad, ¿de acuerdo? Más adelante, cuando veamos el código de Hammurabi, veréis esos mismos nombres ahí reflejados. Y esto es lo que vamos a ver y lo que tendréis que trabajar este día. Fundamentalmente, de la página 196 deberéis de leer detenidamente el texto y hacer un esquema en la libreta. Una vez que hayáis hecho el esquema, le echáis una foto con el móvil o con lo que queráis y lo subís al Classroom. Yo os voy a crear la actividad. Ya sabéis que tenéis hasta las 11:15 de hoy para poder entregármelo. Por otra parte, tendréis que hacer una pirámide tal y como está en el libro de geografía y subirlo igual que subí el esquema de la libreta para que yo lo pueda ver, ¿de acuerdo?